Esto es el Café de los Panas y yo soy LT. Hoy quería recordar lo que sucedió en Caracas en el año 1989, hace 30, casi 31 años, conocido como el Caracazo. Fueron una serie de protestas que culminaron en acciones vandálicas y una fuerte represión de parte del gobierno de aquel momento, sucedidas el día 27 y 28 de febrero, lunes y martes del año 1989, primero en la ciudad de Guarena, cercana a Caracas, y posteriormente en la capital, en Caracas. Aquel día, en horas de la mañana, primero en Guarenas, como dije, se iniciaron una serie de protestas de la gente que se debía trasladar a trabajar a la ciudad de Caracas, producto del aumento del pasaje. Estas manifestaciones luego se repitieron en la ciudad de Caracas, primero en un nuevo circo y se fueron extendiendo por todo el centro y después hacia otras avenidas importantes y calles importantes de la ciudad de Caracas hasta tomarla prácticamente toda, y desencadenaron en una serie de acciones vandálicas, no dudo en catalogarlas así, contra una serie de comercios, etcétera, que fueron los saqueos. Se saquearon una serie de abastos, mueblerías, negocios, prácticamente todos los negocios que encontraron a su paso estas personas que produjeron esta manifestación o que participaron de ella. Y bueno, durante 2 días la ciudad de Caracas vio cómo se rompía su paz social y Venezuela vio cómo se iniciaba una crisis política que culminaría en el año 98 con la llegada de Chávez al poder. Y cuando digo culminar, quiero decir que ese fue el desenlace de todo aquello que pasó durante aquella década, pero es una crisis política y ahora también económica que vivimos todavía hoy en día los venezolanos, lamentablemente, y que ha llevado a más de 4 millones de venezolanos a abandonar su país. Ahora bien, ¿por qué se llega a este escenario? Venezuela era una economía medianamente estable, si bien desde el año 83 había entrado en crisis y algunas políticas de los gobiernos anteriores no habían sido las más adecuadas, pero había mantenido su paz social. Además era la democracia más estable del continente latinoamericano desde el año 1958, un ejemplo de democracia para todos. En el año 88 se producen elecciones presidenciales, gana el candidato de la centroizquierda, del Partido Socialdemócrata, el partido más fuerte de aquel momento, Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, quien ya había sido presidente del país, en un momento de mucha estabilidad económica, de mucha bonanza económica, el mejor momento, y que en su primer gobierno había criticado algunas políticas neoliberales que ya se dejaban entrever, había nacionalizado la industria del petróleo, la industria del hierro, eh, en fin, había sido un presidente con unas políticas de izquierda bien definidas, pero además tuvo la suerte de que le tocó gobernar en un momento de alza de los precios del petróleo, así que había también una situación de bonanza económica. Pérez vuelve a ganar en el año 88, como les había dicho, al asumir el poder en medio de una crisis económica no tan fuerte como la que vivían algunos otros países del área, pero la mayor crisis económica venezolana en 40, 50 años. Realiza su toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño con más de 80 invitados internacionales, entre jefes de Estado y jefes de gobierno. Eh, bueno, con un gran derroche de suntuosidad, en vez de realizarla como debe ser en el Congreso del NACE, el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional. Y ahí, no sé si intencionalmente, pero evidentemente se transmite el mensaje de la bonanza económica va a volver, tanto que podemos gastar una gran cantidad de dinero en la toma de posesión, hecho que se conoció popularmente como la coronación de Pérez. Pues bien, 2 semanas después de asumir el poder, él plantea un programa de medidas, en mi concepto, necesarias para el desarrollo del país, de medidas de corte económico, enmarcadas dentro de lo que se llama la corriente neoliberal. Eh, Eliminación de subsidios, eliminación de control de precios, mayores libertades económicas, que iban a impulsar a Venezuela entre 1 o 3 años a ser un mercado mucho más estable y más abierto a la competencia internacional, con un impacto directo sobre las clases más bajas, hay que decirlo, este, que en un periodo mediano se iba a solventar, pero que efectivamente iba a tener un impacto muy muy fuerte en los sectores sociales más bajos. Pues bien, este mensaje un poco contradictorio, después de la coronación, de lanzar un paquete de medidas, pedirle sacrificio a la gente, repito, creo que era necesario, pero no acompañarlo de medidas sociales, sumado al ego de Pérez, que considero fue un buen presidente, pero sumado al ego de Pérez, que no le permitió ver que hacía falta una serie de acuerdos políticos y de acuerdos con la propia población para implantar estas medidas, llevan a estos hechos. Ahora bien, ¿quién organizó el Caracazo?
no cabe duda de que la reacción de la gente fue espontánea. Pretender decir todos los que saquearon eran de izquierda o todos los que saquearon correspondían a este movimiento no tiene mucho sentido. Sin embargo, sí parece que hubo grupos de izquierda que animaron las protestas y que incluso estaban organizando algún tipo de protestas para ese día. Esto no se ha confirmado por ninguna fuente, pero cada vez parece más evidente. Pero sin embargo, sí hubo una reacción espontánea. Entonces, pretender meter a toda la gente que estaba en la calle en aquel momento dentro de un grupo es un tema bien delicado, porque no necesariamente es así. El descontento popular existía, en parte por las fallas económicas de Pérez, etc. ¿Qué pasó en los días siguientes? Hubo una represión desmedida de parte de la Guardia Nacional. El día 28 se llama a la Guardia a que ponga orden, se implantó un toque de queda, se suspenden medidas constitucionales, etc. Y bueno, se entiende que en un momento hay que ejercer acciones fuertes para retomar el orden público, pero ya el 28 en la noche se puede decir que el control de las calles de Caracas lo tenía la Guardia Nacional y durante los días siguientes, durante una semana, incluso meses siguientes, se dieron actuaciones excesivas de parte de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente de los cuerpos militares, donde hubo, bueno, apresaban líderes de algunos movimientos y aparecían muertos cuando todo el mundo vio que habían sido apresados, requisas en las casas con algunos abusos de poder. Hay muchas situaciones que no se han esclarecido y al mismo tiempo no se habló claro sobre las víctimas que podía haberse generado en estos 2 días de protestas y de saqueos, cosa que habla muy mal del gobierno, ya que bueno, había que rendir un informe detallado de lo que había sido la actuación de los cuerpos de seguridad, en qué casos se justificó el uso de algunas medidas, en qué casos hubo exceso. Entonces todo esto generó un caldo de cultivo que llevaría a algunos sectores políticos, algunos con buena intención y otros con un interés oculto, a justificar tanto estas acciones como los golpes o los intentos de golpe de Estado militares del año 1992. Ahora bien, para no extenderme mucho, ¿qué quiero resaltar? Primero, el contexto en el cual surgen es un contexto en el cual hay unos cambios que yo considero necesarios, pero que como político se le debieron explicar a la gente cómo le iban a impactar y se le debieron explicar a la gente el efecto que iban a tener, además de lograr un acuerdo político con otros sectores. Pérez confió demasiado en su carisma y en que lo que él hiciera iba a ser apoyado por la gente, sabiendo que estas eran medidas impopulares y que iban a tener un efecto negativo en el corto plazo, si bien al mediano o al largo plazo pudieran ayudar al desarrollo del país. En segundo lugar, la actuación de algunos grupos opositores a Pérez. Repito, algunos lo hicieron de buena intención, negándose estas políticas, pero otros vieron la oportunidad de ascender al poder, de convertirse en la alternativa y de destruir este sistema, principalmente grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, aunque también hay un libro que se llama La rebelión de los náufragos, que explica mucho estas cosas. Dentro del propio establishment político hubo quien quiso ver esa oportunidad. Tercero, el no catalogar a todos dentro de lo mismo. No era la extrema izquierda saqueando, era el pueblo caraqueño, probablemente con algunas ideas erróneas y con algunos excesos también de actuación dentro de la gente que estaba en la calle, no justificó nunca los saqueos, y hacerlo protestar. Entonces, tener cuidado con las etiquetas. Y por último, y volviendo al tema anterior, cuidado con lo que se pide y cuidado con lo que se quiere ver después. El buscar líderes mesiánicos que solventaran esta situación o este aparente problema se convirtió en un gran problema para Venezuela. Si quieren, en futuras entregas podemos profundizar sobre lo que pasó en la siguiente década, comparar con lo que puede estar pasando hoy en América Latina, donde puede haber semejanzas, pero también sin duda va a haber diferencias, y tratar algunos otros temas de interés que de la historia venezolana se pueden sacar algunos aprendizajes, si bien la historia no se va a repetir exactamente y cada contexto es diferente. Nos vemos la próxima semana. Saludos.